Es común asumir que el dolor es intrínsecamente malo, pero los estoicos argumentaban lo contrario. Ni el dolor ni el placer son buenos o malos en sí mismos. Para ilustrar esta idea, explicaban que el dolor, como cualquier otro elemento externo, puede ser usado sabiamente o de manera torpe, para bien o para mal. Por ejemplo, un atleta puede aprender a tolerar el dolor y el malestar que conlleva el esfuerzo físico extremo. En este contexto, exponerse deliberadamente a sensaciones incómodas, como sucede durante un entrenamiento riguroso, no solo no es dañino, sino que puede ser beneficioso si ayuda a desarrollar resistencia y fortaleza. En cambio, quien evita el malestar tiende también a evitar el esfuerzo necesario para superarse. Así, el dolor y la incomodidad pueden transformarse en aliados si los utilizamos como oportunidades para crecer y fortalecer nuestro carácter. Es más, en ciertas circunstancias, muchas personas comunes demuestran una indiferencia admirable hacia el dolor. Piensa en quienes se lesionan mientras intentan salvar sus vidas, o incluso en los masoquistas, que encuentran placer en lo que otros perciben como sufrimiento. Esto refuerza una verdad fundamental: el dolor es solo una sensación. Lo que realmente importa es cómo decidimos responder ante él. Epicteto, en sus discursos, insistía en enseñar a sus estudiantes estrategias para enfrentar el dolor y la enfermedad. Siguiendo la línea de Epicuro, creía que las quejas constantes no solo intensifican nuestros problemas, sino que también dañan nuestro carácter. Marco Aurelio compartía esta visión y advertía que lamentarse colectivamente era dañino para el alma. Sin unirse a otros en sus lamentos, no hay emociones violentas. Los terapeutas cognitivos modernos han llegado a conclusiones similares. Repetirnos frases como "no puedo soportarlo" aumenta nuestro malestar, mientras que adoptar una perspectiva más racional, como recordar cómo enfrentamos problemas similares en el pasado, nos ayuda a afrontarlos mejor. En esto hay un elemento de retórica personal que no debemos subestimar. Decirnos a nosotros mismos, "esto es insoportable", suele ser una hipérbole que amplifica nuestra sensación de desesperación. Epicteto recomendaba evitar tales exageraciones. Si tienes un dolor de cabeza o de oído, no añadas dramatismo diciendo, "tengo un dolor de cabeza, ¡qué desgracia!". Tampoco permitas que algo tan trivial se convierta en una supuesta catástrofe. Epicteto no negaba el derecho a sentir molestia, pero advertía sobre la trampa de convencernos de que hemos sido perjudicados de manera significativa. Incluso bromeaba con sus estudiantes, diciendo que si alguien no les llevaba un vendaje de inmediato, no debían gritar, "todos me odian". Porque, añadía con sarcasmo, ¿quién no odiaría a alguien que se comporta así? Su consejo práctico era directo. Ante una situación problemática o una sensación desagradable, responde con literalidad, "esto no es nada para mí". Quizás sea una pequeña exageración, pero contiene una verdad poderosa. El sufrimiento es opcional cuando aprendemos a mirar las cosas con perspectiva. Ahora bien, aunque los estoicos preferían evitar el dolor y la enfermedad siempre que fuera posible, una vez que estos se hacían presentes, los aceptaban con indiferencia. Marco Aurelio, influido por los discursos de Epicteto, recopiló numerosas estrategias para enfrentar el dolor con serenidad. Entre ellas, destacaba la idea de separar la mente de la sensación, lo que hoy podríamos llamar distanciamiento cognitivo. Este principio se basa en recordar que no son las cosas ni las sensaciones lo que nos altera, sino nuestros juicios sobre ellas. Recordemos que, según los estoicos, el miedo al dolor es más dañino que el dolor en sí mismo. Por ello, proponen estrategias prácticas para enfrentarlo con serenidad y sentido común. Una de ellas es analizar funcionalmente las consecuencias de temer al dolor frente a simplemente aceptarlo. Esta reflexión nos ayuda a tomar distancia y a lidiar con el malestar de manera más efectiva. Otra táctica es observar las sensaciones corporales de forma objetiva, sin dramatismo ni términos cargados de emoción. Por ejemplo, en lugar de pensar, "siento que voy a morir, es como si un elefante pisoteara mi cabeza", podemos decir, "hay una sensación de presión alrededor de mi frente". Esta descripción neutra reduce la intensidad del sufrimiento al eliminar la exageración emocional. Además, los estoicos sugieren analizar las sensaciones en sus componentes más básicos y limitarlas a un área específica del cuerpo. Así, en vez de quejarse con frases como "estoy en total agonía", es preferible describirlo objetivamente. "Siento una pulsación aguda en mi oído que aparece y desaparece".
Este enfoque de precisión, similar al que empleamos para neutralizar deseos nocivos, ayuda a evitar que el dolor se magnifique en nuestra mente. Otra clave es contemplar la impermanencia del dolor, reconociéndolo como algo transitorio. Por ejemplo, esta sensación empeora por unos segundos y luego disminuye, probablemente desaparezca en un par de días. Incluso con dolencias crónicas, como la ciática, podemos observar cómo su intensidad varía. A veces empeora, pero también hay momentos en que se alivia. Recordarnos que el dolor es pasajero nos da perspectiva y nos permite afrontarlo con mayor calma. También es esencial abandonar la lucha contra la sensación y aceptarla como parte natural de la vida. Este principio, conocido como aceptación estoica, no implica resignarse pasivamente ni renunciar a aliviar el dolor. Tomar un analgésico sigue siendo una opción válida, sino aprender a convivir con el malestar sin resentimiento ni emociones desbordadas. Finalmente, los estoicos nos animan a recordar que la naturaleza nos ha dotado con las virtudes de la fortaleza y la resistencia. Admiramos estas cualidades en otros, y podemos cultivarlas en nosotros mismos al enfrentarnos al dolor con valentía. Este enfoque de modelar y contemplar la virtud no solo nos ayuda a lidiar con el sufrimiento, sino que nos eleva al recordarnos de lo que somos capaces. Ahora bien, cada una de estas estrategias merece un análisis más detallado para comprender cómo aplicarlas en la práctica. ¿Estás listo para profundizar en ellas? La estrategia más importante que Epicteto y Marco recomiendan para manejar el dolor es lo que hemos llamado distanciamiento cognitivo. En resumen, se puede reducir a una idea clave. Lo que nos altera no son los eventos, sino nuestros juicios sobre ellos. Aplicado al dolor, esto significa que lo que realmente nos perturba no es el dolor en sí, sino cómo lo juzgamos. Si dejamos de asignarle valor al dolor, nuestra experiencia de sufrimiento se aligera. Este proceso está siempre bajo nuestro control. Depende de nosotros decidir cuánto peso le damos a las sensaciones físicas. Marco describe esta suspensión de juicios de varias maneras, como retiro, separación o purificación de la mente de las sensaciones corporales. De hecho, cree que incluso si el cuerpo sufre, ya sea por cortes, quemaduras o enfermedades, nuestra mente puede permanecer tranquila si no juzgamos esas sensaciones como buenas o malas. La clave aquí es ser indiferentes a las cosas indiferentes. Es decir, las sensaciones físicas, como el dolor o el placer, deben quedarse donde pertenecen, en el cuerpo, sin permitir que perturben nuestra paz interior. Marco también explica que debemos mantener nuestra facultad gobernante, esa parte de nosotros que toma las decisiones, libre de la perturbación de factores externos, incluidas las sensaciones de dolor o placer. Si permitimos que nuestro juicio se mezcle con las sensaciones, nos perdemos en la experiencia y aumentamos nuestro sufrimiento. Sin embargo, Marco no nos pide negar que el dolor o el placer sea una parte inevitable de la vida, incluso para un sabio estoico. Las sensaciones llegarán a nuestra conciencia porque existe una conexión natural entre el cuerpo y la mente. Lo que los estoicos nos enseñan es que no debemos suprimir estas sensaciones, sino aceptarlas sin etiquetarlas como buenas o malas. Este enfoque tiene mucho en común con prácticas modernas como el mindfulness o la terapia cognitiva basada en la aceptación, que enseña a las personas a no reprimir los sentimientos desagradables, sino a aceptarlos sin aferrarse a ellos. La idea central es observar las sensaciones con una mentalidad de desapego, sin atribuirles un juicio de daño o beneficio. Después de todo, si vemos algo como dañino o útil, depende completamente de nuestras metas. Si mi objetivo es verme atractivo y me rompo la nariz, veré el evento como algo negativo. Pero si mi meta es sobrevivir y la fractura de mi nariz ocurre mientras escapo de un peligro mortal, probablemente lo vea con indiferencia. Los estoicos nos instan a revisar nuestras metas subyacentes y poner la sabiduría y la virtud por encima de todo. De hecho, el dolor físico y las lesiones pueden ser oportunidades para fortalecer nuestro carácter y practicar la virtud. Marco, por ejemplo, se decía a sí mismo: deshazte del juicio, y la noción de he sido dañado desaparecerá. Deshazte de esa noción y el daño mismo se irá. Ahora bien, ¿significa esto que los estoicos no valoran la salud física? Claro que sí, pero la consideran un indiferente preferido. Es natural y razonable preferir la salud sobre la enfermedad, ya que nos da más oportunidades para actuar con voluntad y afectar nuestra vida.
Sin embargo, la salud en sí misma no es ni buena ni mala, solo una oportunidad. Una persona que malgasta su buena salud con vicios no aprovechará esa ventaja, mientras que alguien sabio puede usar tanto la salud como la enfermedad para cultivar la virtud. Si pensamos en la lesión de Epicteto como un punto de inflexión en su vida, que lo llevó a convertirse en un gran filósofo, nos damos cuenta de que, aunque en su momento fuera dolorosa, la fractura no fue lo que realmente importó. Lo que realmente importa es cómo manejamos los eventos en nuestra vida y cómo nuestro carácter responde a ellos. Al aprender a separar el dolor de nuestra mente y dejar de juzgarlo como terrible o catastrófico, podemos verlo como lo que realmente es, una simple sensación corporal, sin el peso emocional que le agregamos. Marco lo expresa de manera clara: no estoy molesto con ustedes, simplemente váyanse. De esta manera, aunque las sensaciones de dolor lleguen de forma natural, no necesitamos hacerles espacio en nuestra mente para que nos controlen. En resumen, los estoicos nos enseñan que al no fusionarnos con las sensaciones y no asignarles juicios, podemos mantener nuestra paz interior. Y aunque las sensaciones físicas siguen siendo parte de la vida, al aceptarlas con indiferencia, evitamos que nos arrastren y nos dominan. Análisis funcional. Una vez que lograste distanciarte emocionalmente de tus pensamientos, tienes la oportunidad de reflexionar con mayor claridad sobre las consecuencias de tus juicios de valor. Este proceso, conocido como análisis funcional, nos invita a observar cómo el sufrimiento proviene más de nuestras interpretaciones negativas que del evento en sí. Los estoicos lo tienen claro: el miedo al dolor puede ser más perjudicial que el propio dolor, ya que este miedo corrompe nuestro carácter. En contraste, el dolor, visto con indiferencia, carece de poder para dañarnos. Epicteto lo resumía con contundencia: ni la muerte ni el dolor son temibles. Lo temible es el miedo a la muerte o al dolor. Podemos traducirlo a términos actuales: vivir plenamente requiere salir de nuestra zona de confort. El miedo al dolor nos hace cobardes, limita nuestras experiencias y reduce el horizonte de nuestra vida. Entender las consecuencias negativas del miedo es el primer paso para superarlo. Por ejemplo, alguien con fobia a la sangre puede evitar hacerse pruebas médicas necesarias o incluso afrontar dificultades para tener hijos. Aunque el temor al dolor es común, reconocer que ese miedo nos daña más que el dolor en sí puede motivarnos a entrenar nuestras habilidades psicológicas y a desarrollar mayor tolerancia al malestar. Representación objetiva. Marco Aurelio nos enseña otra herramienta poderosa: describir los eventos externos y las sensaciones físicas como fenómenos naturales, utilizando un lenguaje neutral, casi clínico. Es lo que llamamos representación objetiva. Imagina cómo un médico describe los síntomas de un paciente, con distancia y sin emociones innecesarias. Tanto Marco como Epicteto practicaban esta técnica, refiriéndose al dolor como simples movimientos toscos o agitaciones en la carne. Según Marco, estos pensamientos nos permiten ver las cosas tal como son, despojándolas de dramatismo. Por ejemplo, podrías observar una visita al dentista desde una perspectiva externa. El dentista trabaja en el diente de alguien llamado Donald. Este simple cambio de enfoque nos permite abordar la experiencia con mayor calma, como si habláramos de algo ajeno a nosotros. Depreciación por análisis. Otro recurso esencial es evitar que nuestra mente se ahogue en preocupaciones sobre el pasado o el futuro. Marco sugiere enfocarnos en el presente, en el aquí y ahora, para encarar los desafíos de forma más manejable. Dividir un problema en partes pequeñas y enfrentarlo paso a paso, lo que llamamos depreciación por análisis, es una técnica clave. Ante cualquier dificultad podemos preguntarnos: ¿qué hay en esto que sea realmente insoportable o más allá de mi capacidad? Marco enfatiza que la carga emocional de los eventos disminuye si dejamos de alimentar pensamientos sobre lo que ya pasó o lo que podría venir. Enfocarnos solo en el momento presente nos permite procesar las experiencias de manera más objetiva. Esta técnica, aún vigente en la terapia cognitivo-conductual, anima a las personas a lidiar con situaciones abrumadoras en pequeños pasos, desactivando así el peso de la ansiedad. Además, los estoicos alternan esta perspectiva con lo que hoy llamamos la vista cenital, que consiste en imaginar nuestra situación desde las alturas, como parte de un todo mucho más vasto, la totalidad de la vida en la Tierra o incluso del tiempo y el espacio.
Mientras una estrategia descompone los problemas en partes más manejables, la otra los coloca en una perspectiva tan amplia que parecen insignificantes. Ambas herramientas nos ayudan a observar el dolor y las dificultades con una indiferencia fortalecedora. En resumen, estas técnicas estoicas son atemporales. Distanciarse emocionalmente, analizar con objetividad y encontrar perspectiva son habilidades que no solo alivian el sufrimiento, sino que también nos enseñan a vivir con sabiduría y resiliencia. Contemplar la finitud y la impermanencia. Cuando enfrentamos dolor o malestar, una poderosa estrategia estoica es analizarlo de manera objetiva, fragmentarlo en partes manejables y reconocer que está confinado a una región específica de nuestro cuerpo. Marco Aurelio practicaba esto constantemente, recordándose que tanto el dolor como el placer pertenecen únicamente a las partes del cuerpo donde se experimentan. Al hacerlo, lograba reducir la influencia de esas sensaciones sobre su mente, como si el dolor estuviera allá, a la distancia, lejos de su verdadera esencia. Su consejo era claro: si una parte del cuerpo quiere quejarse, que lo haga, pero la mente no está obligada a acompañarla en su protesta, ni a reforzar su sufrimiento con juicios desmesurados. Imagina el dolor como el ladrido de un perro molesto. No necesitas ladrar con él. Siempre está en tu poder decidir que el dolor permanezca limitado a su espacio físico, sin permitir que contamine tu paz mental. Marco decía: la mente puede preservar su calma al retirarse, y la facultad gobernante no sufre daño alguno. En cuanto a las partes dañadas por el dolor, deja que se quejen si son capaces de hacerlo. Hoy en día, esta técnica ha evolucionado en la terapia moderna, con ejercicios como asignar formas o colores al dolor. Por ejemplo, podrías imaginar que el dolor es un círculo negro en tu cuerpo, o que lo observas desde el otro lado de una ventana de vidrio, separado de tu mente. Incluso puedes visualizarlo como algo colocado fuera de tu cuerpo, tal vez al otro lado de la habitación. Este enfoque, llamado fisicalización del sentimiento, refuerza la separación entre el cuerpo y la mente, ayudándonos a tomar distancia emocional. Además de confinar las sensaciones al espacio físico donde ocurren, Marco nos invita a reflexionar sobre su duración. Todo dolor es limitado, tanto en espacio como en tiempo. Inspirado por Epicuro, quien aconsejaba recordar que el dolor agudo es pasajero, Marco adoptaba un mantra similar: esto también pasará. Esta frase, popularizada en la cultura persa y citada por Abraham Lincoln, nos recuerda que las sensaciones desagradables ya han ido y venido en el pasado, y lo harán nuevamente. Marco veía las dificultades como ríos en constante flujo. Reconocer su naturaleza cambiante le ayudaba a desarmar su apego emocional hacia ellas. En ocasiones iba un paso más allá y reflexionaba sobre su propia mortalidad. Recordaba que en la vasta escala de la vida, cualquier dolor demanda nuestra atención solo por un breve instante, porque al final, la vida misma es fugaz. Como él decía, la indiferencia hacia las sensaciones dolorosas se fortalece cuando aceptamos que nuestra existencia es finita. Al final, no es el dolor lo que perdura, sino la claridad con la que aprendemos a enfrentarlo. Aceptación estoica. Epicteto tenía un consejo claro y contundente: aceptar activamente las enfermedades y los dolores que nos tocan vivir, una práctica que él llamaba aceptación estoica. Ilustraba su punto con una metáfora simple pero poderosa: si nuestros pies tuvieran mente propia, aceptarían pisar el lodo como algo natural en su función de caminar. O, como decía otra metáfora estoica, somos como un perro atado a un carruaje. Podemos resistir y ser arrastrados, o podemos correr junto al carruaje y fluir con suavidad. De hecho, los estoicos definían la vida ideal como una existencia fluida, libre de luchas innecesarias. Esta idea no se quedó en la filosofía antigua, ha llegado a la terapia cognitivo-conductual moderna. Resulta que el dolor se vuelve más intenso cuando luchamos contra él. Irónicamente, aceptarlo con calma puede aligerar la carga. Resistirse o intentar reprimir las emociones desagradables solo añade capas de sufrimiento y a menudo agrava el problema original. Marco Aurelio veía las dificultades como remedios recetados por la naturaleza misma. Un médico que, como Asclepio, prescribe desafíos dolorosos para fortalecer nuestro carácter. Para él, aceptar las pruebas de la vida era una forma de psicoterapia de las pasiones. Tragar estas píldoras amargas no solo aliviaba el malestar, sino que también mejoraba la virtud personal.
Los estoicos, influenciados por los cínicos, abrazaban prácticas de incomodidad voluntaria, como exponerse al frío o al calor extremos, para desarrollar resistencia psicológica. La paradoja es que aceptar el malestar, en lugar de huir de él, suele resultar en un sufrimiento menor. Diógenes, el cínico, enseñaba que tratar el dolor como un perro salvaje era clave. Si intentas huir, te morderá más fuerte, pero si lo enfrentas con calma, retrocederá. El concepto moderno de tomar al toro por los cuernos también refleja esta filosofía. Evitar el dolor con miedo o renuencia puede hacer que nos lastimemos más, mientras que enfrentarlo con firmeza reduce tanto el impacto físico como el emocional. La aceptación estoica no solo es útil para dolores breves, como en una visita al dentista, sino que también es esencial para lidiar con dolores crónicos. Resistirse consume energía, limita nuestras acciones y puede atrapar a las personas en un círculo vicioso de preocupación. Los investigadores llaman a esta compulsión por evitar o controlar emociones negativas evasión vivencial y han demostrado que es tóxica para la salud mental. En cambio, aceptar el dolor permite que las sensaciones incómodas se integren de forma natural, disminuyendo incluso su intensidad con el tiempo. Para los estoicos, el dolor no es ni bueno ni malo, simplemente es. Marco lo expresaba gráficamente al comparar nuestras quejas con los gritos de un lechón al ser sacrificado, innecesarias y sin efecto alguno. Contemplar la virtud. Epicteto aconsejaba que cada vez que enfrentemos una dificultad, nos preguntemos qué virtud o capacidad podemos usar para hacerle frente. Si tienes fiebre, por ejemplo, ¿qué significa soportarla bien? No culpar a dioses ni a hombres. No quejarse, aceptar el resultado con dignidad y hacer lo que corresponde en cada momento. Los terapeutas cognitivos modernos aplican una lógica similar al preguntar a sus pacientes qué recursos tienen para enfrentar sus retos. La naturaleza nos ha dado resistencia. Al ejercitarla, el dolor pierde su dominio sobre nosotros. Otra estrategia útil es imaginar cómo alguien admirable enfrentaría la misma situación, para luego emular su fortaleza. Marco reflexionaba que muchas personas soportan sacrificios inmensos por metas mundanas, como la avaricia o la vanidad, mientras que los filósofos, motivados por la búsqueda de la sabiduría, deberían poder soportar cualquier cosa con mayor facilidad. Recordaba también que soportar lo inevitable no solo es posible, sino beneficioso, si lo hacemos en cumplimiento de nuestro deber o con una meta clara. Nietzsche lo resumió de manera inolvidable. Quien tiene un porqué para vivir puede enfrentar todos los cómo. Los estoicos nos enseñaron que el dolor no es el enemigo, sino nuestra reacción ante él. Aceptarlo con calma y convertirlo en una oportunidad para cultivar virtudes como la fortaleza y la disciplina no solo alivia el sufrimiento, sino que también nos acerca a una vida más sabia y significativa.